Muy buenas tardes, profesor Luis Eduardo. Espero que esté pasando bien. Hoy les hablaremos sobre la promesa del Mesías. Este grupo se encuentra conformado por Viviano Osorio, Andrea Oñate, Carlos Ríos y mi persona, Juan Paballó. Para comenzar a hablar de este tema, abriremos con la siguiente pregunta. ¿Quién era el Mesías? Según las religiones abrámicas, esta persona era el Salvador o libertador de un grupo de personas o de la humanidad en general. A lo largo de la historia, muchas personas han sido llamadas como el Mesías, pero en particular este título tiene que ser ganado al ser escogido por Dios, y donde esta persona traerá paz a la humanidad e instaurando el reino de Dios. En el judaísmo y en el cristianismo, el rey descendiente de David, que fue prometido por el pueblo hebreo, es aquel que está lleno de el Espíritu de Dios como tal. Entonces, el Mesías, que es el ungido, que más adelante vamos a explicar qué es este término, es el que está lleno del Espíritu de Dios, valga la redundancia. Bueno, ahora hablaremos de quién es el Mesías según el judaísmo. En el judaísmo, el Mesías es considerado como la revelación de Dios a través de la Torá, o también llamada la ley de Dios en su libro. En el Génesis se han tomado un montón de profecías mesánicas sobre dicho Mesías, sobre cómo debe lucir, cómo es, cómo se encuentra, para ver y prepararse ante su llegada. Por otro lado, este tomó mucho auge durante el cautiverio de Babilonia sobre cómo era su físico como tal. Pero este tema del Mesías dentro de esa religión no es tan tomado como eje de interés o eje central, ya que tienen otro tipo de tareas por hacer. Pero toman ellos a Jesús de Nazaret como uno de los falsos Mesías que han llegado a este mundo, y además es uno de los que tuvo mayor influencia dentro de su religión y a la vez la que más hizo daño. Ahora vamos a tomar el cristianismo. En este momento vamos a basarnos en la Biblia. Según la Biblia, esta toma diferentes representaciones o más bien facetas de dicho Mesías, en donde primero es rey, gobernante y restaurador, luego es un siervo sufriente. Así que esto ha dado distintas posiciones de cómo debe ser el Mesías. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la promesa del Mesías y en qué consistía dicha promesa? Los cristianos denominaban Mesías a Jesús de Nazaret. Según la Torá, su promesa se extiende desde toda la descendencia que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, los cuales dieron a las 12 tribus de Israel. Según la tradición cristiana, dicha promesa a Israel debe entenderse como realizada a todos los hombres, y esta nos diría que Jesús se volvería el Mesías y sería el redentor de toda la humanidad. Ahora, como última pregunta tenemos, ¿por qué era llamado Salvador y Libertador? Bueno, el Salvador del mundo es llamado Libertador, Redentor y Cristo, en donde el título de Cristo en realidad significa Mesías o ungido. Solo Él puede proporcionar el único camino para la salvación eterna y la entrada del reino de Dios. El libertador prometido. La venida de Jesús se había anunciado mucho tiempo atrás, a través de varios profetas. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se pueden encontrar varias citas en donde se evidencia que Jesús iba a venir. Como por ejemplo tenemos la de Isaías, capítulo 9, del 9 al 6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces,
Como podemos ver, la venida de Jesús se pensó que se iba a dar de una forma admirable, de una forma muy grande, de una forma que Jesús no se, o sea, las personas no se esperaban que Jesús iba a venir o a nacer de una familia con escasos recursos. Se pensó que iba tal vez a venir de una forma divina, a bajar de los cielos y también se pensó que iba a venir como un Dios que iba a asesinar o a matar o maltratar a todos los romanos que tenían sometido a su pueblo. Y también se dan como 4 títulos en los que se puede ver cómo se esperaba que fuera Jesús. El primero es admirable consejero, que que Jesús iba a venir con mucha sabiduría, que iba a ser una persona a dar respuestas a todas las preguntas o a todos los males de la humanidad. El segundo es un Dios fuerte, que como ya dije, que venía oprimiendo a todos, que venía a mostrar su poder, que venía a ser... también está como Padre Eterno, que se da como que va a tener una relación de amor con todas las personas. Y por último, Príncipe de Paz, que ya después de haber pasado todo lo de su venida y que haya hecho sus obras de asesinato, de como sea que las hubiera hecho, iba a haber paz en la tierra, o que ya iba a llegar un momento en que todo iba a ser paz, ya sea que todos fueran para el cielo o que aquí en la tierra, pero que ya todo iba a haber paz y ya no iba a haber más sufrimiento para las personas ni para más nadie. ¿Cómo fue asimilada la llegada del Mesías? La llegada del Mesías no fue tomada del todo bien según los evangelios sinópticos. Jesús fue rechazado por su ciudad natal, en ese entonces llamada como Nazaret. Desde pequeño Jesús fue llevado al templo, época donde toda Israel estaba en espera del libertador. Cuando Jesús creció, las personas lo comenzaron a notar, por su fuerte lazo que tenía con Dios y por su forma de predicar. Ustedes se preguntarán en qué momento Jesús dio a conocer que él era el Mesías. Jesús declara que él es el Mesías en Lucas 4, del versículo 16 al versículo 21, y este dice: Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me han enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que están en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Con esto, él quería hacer referencia a que él era el libertador. La reacción de muchas personas que se encontraban en la sinagoga fue preguntar que si él era el hijo de José. Al oír esto, Jesús prosiguió con su discurso, pero estas personas se enfurecieron porque creían que todo era mentira, expulsándolo de ese lugar, pero aún así Jesús salió por sí solo. ¿Por qué fue tanto el rechazo? En ese entonces, las personas creían que el Mesías se iba a caracterizar por ser una persona fuerte, con unos dotes de un guerrero, que pudiera liberarlos de toda esa situación que estaban pasando. Pero al ver que Jesús no era así, ellos creían que en realidad él no era el libertador. Jesús era muy diferente a aquellos falsos mesías, ya que en vez de fomentar la violencia, él motivaba a las personas a amar a sus enemigos y seguir a todos los mandatos. Poco a poco fueron asimilando la llegada del Mesías, en especial cuando Juan el Bautista comenzó a narrar todos los sucesos que vivía con Jesús, evidenciándose con los milagros que él realizaba y todas esas enseñanzas que le brindaban a la gente, dando una reflexión día tras día. Finalmente les voy a hablar sobre el propósito del Mesías en la humanidad. Como muy bien sabemos, el Mesías es el ungido, es la persona que tiene el Espíritu de Dios.
Voy a leerles Juan capítulo 3 al versículo 16 al 17. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es decir, desde el momento en que Jesús cumplió la ley de Dios, al momento de ser crucificado, Él sabía que Él estaba muriendo por salvar a la humanidad, estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Al momento de que Jesús muere, Él desciende al Seol y fue ahí cuando le arrebató las llaves a Satanás, y es así como éste vence la muerte. Al momento de Jesús morir, se rompe el velo. Muchos se preguntarán qué es el velo o qué hay detrás del velo. Detrás del velo se encuentra el arca del pacto, es decir, la comunicación directa que tiene una persona con Dios. Eso sí, nada más podría entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Y cuando el sumo sacerdote entraba, lo amarraban en su tobillo con una soga, y en su vestuario largo, como ellos utilizaban comúnmente, le amarraban unas campanas, porque como era tan difícil la entrada al arca del pacto, por medio de se daban cuenta que al momento de que dejaban de sonar las campanas, el sumo sacerdote moría. ¿Por qué moría el sumo sacerdote? Porque en el momento de entrar al arca del pacto, el sumo sacerdote no tenía que tener ningún pecado encima, y si no tenía, podría tener la comunicación directa con Dios, y si tenía algún pecado encima, moría. Y como era tan difícil la entrada a este lugar, las personas, cuando sabían que el sacerdote moría, dejaban de sonar las campanas y los jalaban con la soga, porque, como muy bien dije, no podían entrar personas comunes y corrientes a este lugar. Se preguntarán cuál es la promesa que hizo el Mesías, cuál es el propósito que dejó el Mesías aquí en la humanidad. Desde el momento en que Jesús muere, como muy bien dije, se rompe el velo. Es decir, que en la humanidad podemos darnos cuenta de que tenemos una comunicación directa con Dios. No necesitamos de ningún sacerdote para comunicarnos con Él. Eso que nos hace referencia a nosotros, que Dios nos invita a comunicarnos con Él desde cualquier lugar, como lo hacemos hoy en día, desde nuestras camas, desde la cocina, desde el baño, desde cualquier lugar. Y es la invitación que dejó el Mesías en la humanidad. Como muy bien dije, Él murió por los pecados de nosotros. Y es así como restaura la comunicación que debemos de tener nosotros con Dios. Que esta comunicación debe ser directa, que no necesitamos a nadie. Y esa es la promesa que dejó el Mesías en la humanidad. Gracias.